Mater fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrodillándose a sus pies, le suplica diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Shema de hoy, la liturgia nos invita a conmemorar la vida de un santo mártir de nuestro tiempo, San Maximiliano María Kolbe. Y justo el evangelio que acompaña su memoria es el evangelio del perdón, que es precisamente la bandera de los mártires, pues un mártir lo es no solo porque muere en el nombre del Señor y por el Señor, sino también como el Señor. El Señor en cruz, viendo cómo sus verdugos se burlaban, le escupían, le lanzaban calumnias, injurias, solo tuvo una palabra de compasión por ellos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Asimismo, un mártir alcanza la santidad porque logra, en medio de su flagelo y martirio, perdonar a quienes le infligen dolor y le llevan a la muerte. Pues hoy leemos de la tinta del Espíritu Santo a través de San Mateo el famoso pasaje en el que Pedro le pregunta a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? La respuesta singular de Jesús es: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, lo que significa totalidad en la cantidad de la deuda y en el tiempo. Y luego Jesús propone la parábola del criado que, al haber sido perdonado por su rey, su gran deuda, no pudo perdonar la deuda de su amigo, que era considerablemente menor de la que le fue perdonada a él. Jesús compara el reino de los cielos con esta situación, lo que quiere decir que para alcanzar con dignidad el reino de Cristo debemos hacer carne la petición del Padre nuestro que dice: Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues, hermanos, el perdonar es una decisión como la fe y el amor. Pero es una decisión que nos lleva a morir a nosotros mismos para dar vida a quien nos la ha arrebatado. Es paradójico, pero en eso consiste el caminar con Cristo y el llevar la cruz, abrazar la cruz para seguirle. Pues, hermanos,
cuando nos ofenden de alguna u otra forma, nos quitan vida en mayor o menor cantidad dependiendo la fuerza de la ofensa y por tanto, al perdonar implica un descolocarse, un morir al deseo de represalia o venganza y simplemente dar vida al hermano que requiere el perdón y que de alguna manera me ha quitado vida. De ahí que el seguimiento del Señor tenga como criterio fundamental el tomar la cruz, ya que esto no solo implica sufrir por el dolor que causan los verdugos, sino creería que mucho más, el dolor de perdonar y seguir siendo golpeado por los mismos verdugos. Y cuando hablo aquí de verdugo me refiero a aquella persona que, cercana o no, infligen algún dolor en nuestra vida que requieran luego nuestro perdón. Tomar la cruz y seguirle es pues aceptar el dolor y el sufrimiento con amor para perdonar con misericordia y paciencia. El texto nos dice que quien suplica perdón, suplica paciencia a quien implora le perdone, tanto el criado a su rey como el compañero del criado al criado. La paciencia, hermanos, es la virtud que acompaña el perdón, aparte lógicamente de la compasión y la misericordia. Sin embargo, antes de la compasión y la misericordia, aunque van de la mano de la paciencia debe adelantarse un poco de estos dos para alcanzar la decisión del perdón en el corazón, pues si no se tiene paciencia, entonces no tendremos la calma que profiere la paciencia para desescalar el rencor y la decepción y por tanto dar el paso a la compasión y la misericordia y al perdón. La paciencia es al perdón lo que el agua al cuerpo: refresca, oxigena y da vida para luego dar el paso de la misericordia y por tanto ejecutar, por decirle de alguna manera, el gran perdón. Ahora, el Señor nos reta, pues la invitación no es a perdonar solo hasta 7 veces, sino que el límite es la eternidad, es decir, siempre. Por eso, en el Padre Nuestro pedimos: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo que significa que para pedir perdón al Señor, primero debemos mostrarle al Señor que sabemos de qué se trata ese perdón que también pedimos. Es decir, la materia de la petición que hacemos, tenemos que vivirla y ser consciente, tener sujeto, como dice San Ignacio, es decir, ser plenamente consciente de aquello que pedimos, viviéndolo antes nosotros, para así luego pedirlo con conciencia y lógicamente pedirlo sabiendo de qué se trata y de qué se nos dará. Pues la petición en sí misma no dice perdona nuestros pecados y nosotros perdonaremos a los que nos ofenden, sino que dice como nosotros perdonamos. Es decir, con el adverbio como no condicionamos, sino que le decimos al sujeto de la oración principal, que es Dios, que el sujeto de la oración subordinada, que somos nosotros, estamos dispuestos a perdonar para que Él vea nuestro deseo de perdón y así nos perdone. Perdona nuestros pecados como ya nosotros perdonamos a los que nos ofenden, sonaría de acuerdo a esto que estamos diciendo y de acuerdo también a la intención de la petición en sí misma. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y claro está, hermanos, que Dios es Dios y no necesita como requisito de su perdón el que nosotros perdonemos primero al hermano, pero de parte nuestra es una manera de mostrarle a nuestro Rey que sus criados estamos dispuestos a perdonar como Él nos ha perdonado. En este aspecto es una realidad de reciprocidad. Dios nos perdona y espera en este caminar de fe que perdonemos a los que nos hacen mal, pues es mucho más, infinitamente más, lo que Él nos ha perdonado a nosotros que lo que nosotros podamos llegar a perdonarle a alguien en toda nuestra vida. Y hay de aquel que no perdone a su hermano cuando ha recibido mucho perdón de Dios, porque la misma palabra hoy lo dice: será catalogado como siervo malvado. Y el destino de los siervos malvados no es el cielo ni el purgatorio, sino el infierno. Por eso, hermano, cuando ores el Padre Nuestro, piensa en la cruz y contempla allí a Jesús, mirando a María Magdalena y al discípulo amado, suplicándole al Padre
Padre, perdona sus pecados como ellos han perdonado a los que me han hecho esto. Y mirando también a su madre y diciendo al Padre por su madre: Padre, dale a ella la fortaleza para que siga perdonando y sostenerse en el perdón a aquellos que me están haciendo esto. Hermanos, es que el perdón es una realidad que debemos llevar hasta la muerte, porque el 70 veces 7 significa que el perdón nos va a llevar a la eternidad. Si Jesús le hubiera dicho a Pedro: sí, perdona hasta 7 veces, quizás le hubiera dicho a Pedro: bueno, en otras palabras, perdona hasta donde te den las fuerzas y luego ve y haz justicia con tus propias manos. Pero el Señor no nos está diciendo eso. El Señor nos está diciendo que el perdón te lleve al cielo y por tanto deja que mi Padre haga justicia por ti. Lógicamente no podemos dejar pasar impune la injusticia. Hagamos hasta donde esté en nuestras manos, como hablábamos ayer, de hacer corrección fraterna, de llamar al hermano y decirle lo que está mal y si es necesario, pues llevar ante la justicia lo que ha sido injusto. Pero cuando las realidades nos están llevando a nosotros a generar en nuestro corazón el deseo de rencor, de dolor, de odio, de venganza, ahí hay que frenar, hacer el acto de entrenarnos en la virtud de la paciencia para alcanzar compasión y misericordia, perdonar y caminar al cielo como el Señor tanto lo quiere para nosotros. Pidamos al Señor la gracia del perdón. Pidamos al Señor la gracia de la paciencia. Pidamos al Señor la gracia de la compasión y la misericordia. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí. Sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé, y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.